Queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta que Pablo escribió a los Colosenses y hoy nos toca el capítulo 2 y versículo 10. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 8. Mirad que no haya quien os esclavice. ¿Cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Filosofías, huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y dice, versículo 9, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, porque Jesucristo es Dios. Y añade el versículo 10 que hoy nos toca, y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a dividir este versículo 10 en tres partes. Completos, en él y cabeza. Completos, en él y cabeza. Completos. Dividimos este apartado de completos en cuatro partes. En primer lugar, admiración. En segundo lugar, ¿qué significa eso de que estamos completos en Cristo? En tercer lugar, vamos a echar un vistazo a la historia y en cuarto lugar vamos a ver la meta de Dios para nosotros. Comenzamos con el punto número 1, admiración. La primera impresión que uno recibe después de leer estas palabras es la de admiración, porque qué gracia inmerecida es esta, que al versículo 9 siga el versículo 10. Acabamos de ver en el versículo 9 que Jesucristo es Dios, y ahora se nos dice en el versículo 10 que hemos sido hechos completos en Él. ¿Cómo es posible tamaño don, un don tan grande? Hasta los ángeles se admiraban sin entender la salvación de Dios a los hombres. Por eso dice en 1 de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Hablando de la salvación, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles, sin entender esa salvación tan grande de Dios a los hombres. En segundo lugar, ¿qué significa eso de que hemos sido hechos completos en Cristo? Por supuesto, no significa que todos los poderes y atributos de Cristo estén en nosotros, sino que Cristo mismo, con todos sus poderes y atributos, se pone a nuestra disposición para protegernos, para sostenernos y para hacernos crecer. Los cristianos no somos, ya lo sabéis, ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, pero Cristo sí lo es. Completos en Cristo tampoco significa que ya hemos alcanzado la perfección moral y espiritual. No somos hombres perfectos, como fue Él en la tierra o como fuimos nosotros en el paraíso. Lo que sí significa es que en Cristo ya tenemos todos los recursos necesarios para la vida y la piedad, para andar en el camino estrecho de la santidad. En Cristo tenemos todos los recursos necesarios. No necesitamos nada más para la vida y para la piedad. Por eso dice en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. Y Juan 1:16,
de su plenitud recibimos todos gracia tras gracia. Gracia tras gracia. Completos en Cristo significa, eso sí, que en Cristo lo tenemos todo y no necesitamos nada más que a Cristo para la salvación y la santificación. Repito, completos en Cristo significa que en Cristo lo tenemos todo y que no necesitamos nada más, ni para la salvación, ni para la santificación, ni para la glorificación, ni para nada. Solo Cristo. En tercer lugar, echemos un vistazo a la historia de la humanidad. En primer lugar, la creación. Los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis nos hablan de la creación. Dios ahí nos creó santos, completos y plenamente realizados y satisfechos en el paraíso. Teníamos todo cuanto necesitábamos, en todos los sentidos. Éramos humanamente perfectos y agradábamos a Dios cumpliendo nuestro propósito. Pero hete aquí que llegó el capítulo 3 y el pecado entró en el mundo de los hombres. El pecado nos hizo incompletos y vacíos y culpables, separándonos de Dios, separándonos de los demás y separándonos de nosotros mismos. Desde entonces, el hombre corre como gallo sin cabeza, dando tumbos de aquí para allá. No conocemos a Dios, no conocemos a los demás y no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos a Dios, no conocemos a los demás y no nos conocemos a nosotros mismos. Y todo ello como consecuencia del pecado. Vamos a mencionar las consecuencias del pecado en 7 ámbitos. En primer lugar, con respecto a la muerte. La primera consecuencia del pecado, y la más evidente, es la muerte. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en otro sitio, que la paga del pecado es la muerte. La Biblia habla de 3 tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y en ninguno de los casos, de esos 3 casos, significa aniquilación o desaparición, sino siempre separación. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y la muerte eterna es la eterna separación del hombre y de Dios en el infierno. Desde el punto de vista espiritual, el alma, entendemos que el ser humano se compone de una parte física y de una parte espiritual. La parte espiritual es el alma o espíritu, son sinónimos. Pues desde el punto de vista espiritual hemos perdido la relación con Dios. Moralmente, nuestro corazón se entenebreció y se corrompió. Y desde entonces nuestra naturaleza tiende al mal. Ahora somos orgullosos, egoístas, irascibles, etcétera, etcétera. Mentalmente, el pecado distorsionó nuestra capacidad de razonar y de entender las verdades espirituales. Socialmente, desde el punto de vista social, el pecado echó a perder nuestras relaciones humanas, las cuales ahora se caracterizan por la envidia, la avaricia, la ira, el odio, los pleitos, las guerras, las injusticias, etc. No hay más que levantar la vista y echar un vistazo a la historia y al mundo en la actualidad. Aún en el siglo XX, la culta y desarrollada Europa ha sido
el escenario principal de las dos guerras mundiales, del 17 y del 40. La Revolución Rusa del 1917, la Guerra Civil Española del 36, la Guerra de los Balcanes del 91, y qué decir del flamante siglo XXI. Estamos en plena guerra ruso-ucraniana. El hombre es, y siempre ha sido, un lobo sanguinario para el hombre. El hombre es, y siempre ha sido, un lobo sanguinario para el hombre. Y todo causado por la corrupción del pecado, que echó a perder aquella naturaleza humana creada por Dios santa en el paraíso. Vitalmente, desde el punto de vista de la vida, el ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente, no para morir. Dios nos creó para vivir, no para morir. Por eso dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso la muerte, hermanos, nos resulta tan repulsiva, tan terrible, tan extraña y tan ajena al hombre. Y por último, y no menos importante, desde el punto de vista judicialmente, el hombre, por su pecado, fue justamente condenado a morir eternamente en el infierno. Conclusión. Podemos decir que los seres humanos nos sentimos vacíos, incompletos y solos, desde nuestro inmenso universo interior hasta el inmenso universo exterior. El ser humano se siente solo y perdido en su interior, en la sociedad y en el universo. Esta es la triste condición del ser humano causada por el pecado. El hombre está perdido eternamente y echado a perder en su propia naturaleza. Pero, y los peros son importantes, y este es un pero de esperanza, pero después de la triste realidad del pecado y sus consecuencias, ahora viene el versículo 10, y nos dice que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. En el principio fuimos creados completos por Dios. Nos perdimos y nos echamos a perder por el pecado, y ahora hemos tenido que ser salvados y recreados en Cristo para volver a estar completos, realizados, hallar sentido en nuestra existencia y agradar a Dios. En Cristo podemos darle la vuelta a este triste cuadro de las consecuencias del pecado. Después de la salvación, los creyentes volvemos a estar no muertos, sino vivos, física, espiritual y eternamente. Espiritualmente volvemos a estar completos porque volvemos a tener comunión con Dios. Moralmente volvemos a estar completos porque nos fue implantado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, un hombre espiritual que tiende al bien, que quiere agradar a Dios y que crece cada día en detrimento del viejo hombre carnal. Mentalmente volvemos a estar completos, porque ahora tenemos la luz de la palabra de Dios. Ahora podemos entender las cosas espirituales. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículos 14, 15 y 16 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá?
pero nosotros tenemos la mente o el entendimiento, tenemos la revelación de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a tener la mente de Cristo? ¿Cómo tenemos la revelación de Cristo? Pues aquí está, por su palabra escrita, la Biblia. Desde el punto de vista social, volvemos a estar completos también. Porque por un lado hemos sido incorporados a la sociedad de la familia de Dios, al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y por otro lado el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que ahora manifestamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y manifestamos todo eso en nuestras relaciones sociales. Vitalmente, volvemos a estar completos porque se nos ha otorgado la vida eterna con mayúsculas. Por eso ya no tenemos temor a la muerte. Y por último, judicialmente, volvemos a estar también completos, porque la justicia de Cristo en la cruz nos ha sido imputada, atribuida, y ya estamos a cuentas con Dios. Hermanos, si estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más. Añadir, como querían los falsos maestros de Colosas, legalismo, misticismo, ascetismo, angelismo, o santos o vírgenes, o cualquier otra cosa, es disminuir a Cristo, es ir de lo mejor a lo peor, es buscar en fuentes contaminadas y en cisternas rotas. Hermanos, valga aquí lo que decía Teresa de Ávila. Decía, quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Y en cuarto lugar, la meta. La meta de Dios para nosotros es nuestra santificación. Colosenses 1:28 termina diciendo, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y aquí dice, habéis sido hechos completos en Él. Perfectos en Cristo y completos en Cristo. La meta, por tanto, no es solo la conversión, hermanos, sino la santificación. Presentar a todos los creyentes santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la meta. Colosenses 1:22 dice que Cristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para, aquí está el propósito, la meta, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La redención, pues, hermanos, no es el final, sino el principio de la santificación, que culminará en la glorificación. La puerta estrecha no es el final, sino el principio del camino, de un camino también estrecho, el camino de la santificación, que culminará allá en la gloria, en la perfección celestial. Tenemos que ser santos, porque nuestro Dios y Padre es santo, porque en Él vive toda la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, Él es Dios. Y habéis sido hechos completos en Él. Amén.